Muy buenos días a todos, estimados conciudadanos, estimados colegas profesionales, jóvenes, estimados compatriotas. Como siempre lo hemos mencionado en este canal, nuestro propósito es lograr conversar con personalidades que pueden aportar mucho al desarrollo del país, desde un ámbito multidisciplinario o desde también ámbitos que pueden impactar en la multiculturalidad de nuestro país. Queremos lograr con esto encontrar alternativas de solución a tantos problemas que se están brindando, que se están dando en ejes importantes, como por ejemplo la educación, la inseguridad, sobre todo también el desarrollo de la infraestructura en nuestro país. Y no es menos importante el análisis legal, el análisis constitucional, el análisis que tiene que darnos estabilidad jurídica para el desarrollo y emprendimiento de estas grandes, de esta gran infraestructura, de estos grandes desarrollos que necesita el país. Y en esa oportunidad, permítame presentarles al doctor Raúl Chanamé Orbe. Él, de profesión, es abogado, doctor, es constitucionalista y además es egresado de una universidad que es muy prestigiosa en nuestro país, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Claro que nos hemos enterado de que él ha sido miembro de la sala, creo que él nos va a explicar muy bien cuál es el término correcto del Jurado Nacional de Elecciones y además es autor de múltiples libros y uno de ellos es uno que es bastante importante que seguramente nos va a comentar cómo él, digamos, su vocación de docente, porque es también profesor principal, lo llevó a escribir un libro tan bonito como es La República Inconclusa, ¿no? Parece que es un manual, es un relato que trata de no tener ciertos sesgos, entiendo, doctor, porque está escrito, digamos, desde el punto de vista bastante técnico, académico, y relata las condiciones que tuvo el país y que las tiene de una manera bastante objetiva. Doctor Chalamé, le voy a pedir primero, por favor, que cuando se presente nos cuente también un poco acerca de sus orígenes, de qué parte del país proviene, digamos, su apellido, de cómo se desarrolló en el ámbito familiar y además cómo logró, digamos, llegar a la Universidad Nacional Mayor San Marcos y seguir una carrera tan prolífica y que, digamos, va a servirnos a nosotros, los ingenieros, porque hay un ámbito de la ingeniería que nos acompaña mucho en este canal, y a los profesionales jóvenes, digamos, que nos sirva, digamos, de respaldo, que nos sirva, digamos, de una orientación y un ejemplo a seguir. Por favor, ingeniero, doctor Chanabé, ya le estoy diciendo ingeniero, doctor. Estimado Roberto, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Voy a sintetizar la historia de mi vida. La historia de mi vida es, soy hijo de dos familias de migrantes del norte. Mi padre es de Lambayeque, oficial de la policía, y mi madre es una persona que ha vivido en el oriente, en Iquitos. Ah, Ellos en su juventud se conocieron, procrearon una familia bastante unida y nos hemos desarrollado en Lima. Yo he estudiado en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo y cuando tuve que optar por una vida profesional, opté por dos carreras que las he seguido, que son la ciencia de la comunicación, que está muy en boga el día de hoy, mm, y la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Me gradué en las dos especialidades, he ejercido las dos especialidades y finalmente me desenvuelvo como docente, como catedrático en la Universidad de San Marcos y he ocupado por razones estrictamente profesionales, he ocupado algunos cargos, ¿no? He sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones y decano del Colegio de Abogados de Lima, en dos oportunidades. Entonces, ese es mi, en síntesis, mi trayectoria vital. Creo que soy expresión de lo que es el país, ¿no? De estos movimientos, de migrantes, de todo, ¿no? Somos
expresión de todas las sangres. Me siento orgulloso de eso. Yo he seguido ese recorrido y creo que lo que he escrito recientemente sobre la República Inconclusa es expresión de este movimiento que yo creo que se va a cristalizar en el siglo XXI, ¿no? Yo soy optimista en relación al siglo XXI. Nos ha pasado de todo al país, pero el peruano es un hombre resistente y por lo tanto este siglo XXI creo es el gran siglo que es una promesa para el Perú. Depende ya de nosotros si cristalizamos esa promesa en el siglo XXI. Doctor, entendiendo, digamos que su libro es amplio y trata desde los orígenes de la República, tal vez, y muchos peruanos sentimos que no se consolidó al inicio un Estado como tal, ¿no? Siguiendo las pautas tal vez digamos, de la forma de gobierno más antigua que conocemos, que fue la de los romanos, ¿no? Porque usted lo expresa muy bien en su libro. Y tuvimos problemas de consolidarnos como país y después tuvimos pues buenas épocas, malas épocas, hemos entrado siempre en aspectos de crisis. ¿Qué etapa del Perú le trae a bien, digamos, relatárnosla así muy brevemente, ¿no? Para nuestra audiencia, que le haya parecido una en la cual tal vez no necesariamente debamos repetir, porque ahora han cambiado muchos patrones, muchas variables, eh, pero que sí podríamos sentirnos orgullosos como peruanos, como para poder estar, sí, tal vez motivados, y como usted dice, este siglo XXI ser el siglo que podamos como país despertar. Sí, creo que a principios del siglo XX el Perú tuvo la perspectiva, la perspicacia de identificar hacia dónde se iba a desarrollar. Y se hicieron grandes obras e infraestructura. Por ejemplo, la gran obra del Perú, que no ha sido reconocida, porque no somos conscientes de eso, es la carretera panamericana. Yo creo que desde que se crea la carretera panamericana en 1940, es obra de Leguía, originalmente es obra de Leguía. Leguía diseñó de que había que integrar el país. Era un país sumamente desintegrado, donde cada departamento, cada ciudad vivía totalmente aislada, en especie de guetos, totalmente separadas. A partir de 1940 se crea la carretera panamericana, une la costa, pero también moviliza a las poblaciones andinas y se produce el gran ciclo migratorio y de integración. Pero es un momento importante porque al lado de la carretera panamericana se crean también los proyectos de irrigación, Mm. Olmos, Gallito Ciego, empieza el proceso de electrificación del país, ¿no? Y el Cañón del Pato, aparecen las siderúrgicas, aparece un Ujú. momento de expectativa donde el Perú empieza a proyectarse en términos de madurez. Luis Alberto Sánchez tiene una frase, dice, el Perú es un país adolescente, Sí. perpetuamente adolescente. ¿Y Ujú. qué defecto tiene el adolescente? El adolescente es romántico, pero muchas veces es utópico. El adolescente no mide las consecuencias. Es Y soñador tal entonces, vez, y a veces los sueños, ¿no? Son también buenos. claro, a veces tiene sueños buenos y también tiene pesadillas, ¿no? Y entonces, a veces no sabemos, yo creo que nos falta todavía madurar, entender la dinámica. O sea, cuando hablamos de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, son países que colectivamente llegaron a la madurez. Después de sus grandes fracasos y derrotas, comprendieron que la madurez es serenidad, visión, perspectiva, ¿no? Yo creo que a inicio del siglo XX vimos lo que se podía hacer con la infraestructura, con la electrificación, con las irrigaciones, pero no hubo continuidad. Perdimos las perspectivas. Como todo adolescente, nos mareamos con esas pequeñas cosas y nos conformamos con esas pequeñas cosas. Y el día de hoy, después de la inauguración del puerto de Chancay, Chancay independiente,
de los resultados nos ha devuelto a pensar en grande, nos ha devuelto a pensar mundialmente. O sea, en una semana nos hemos dado cuenta que podríamos estar en una dimensión superior si es que todos nos damos cuenta de lo que significa Chancay. De la dimensión del puerto de Chancay hay 100 puertos en el mundo. Claro. Nosotros tenemos uno de esos puertos. Entonces, por primera vez nos situamos en esa dimensión, con un puerto en Ámsterdam, con un puerto en Shanghái. Entonces, recién nos estamos poniendo o alineando en las coordenadas del siglo XXI. Y creo que ojalá que Chancay se convierta en un paradigma para dejar de mirarnos el ombligo. Cuando digo mirarnos el ombligo, estar en las peleas intestinas absurdas, mínimas que tenemos cotidianamente, y ver que el mundo es ancho y todavía nos es ajeno, Nos es ajeno. porque no lo entendemos. Claro. Doctor, usted ha sido muy claro en, digamos, enfatizar algo que es importante, pensar en grande, pero mire, lo que también nos ha mareado y cuál es su punto de vista, ¿no? Yo abrigo las esperanzas dentro del marco constitucional que tenemos, seguir desarrollándonos, apostar por, digamos, inversiones que son importantes, ¿no? Con un Estado subsidiario y muchos de esos temas. Pero hay algo que también se perdió de vista, porque, como usted menciona, los grandes países desarrollados también en su momento han pensado en el largo plazo. Y entonces en el Perú, digamos, incluso hablar de planificación es un tabú. O sea, y claro, no está en la Constitución explícitamente, pero todo tiene, yo creo que desarrollarse con un orden, con cierta razonabilidad, ¿no? Y claro, después hay otros efectos colaterales que nos ha traído tal vez la pérdida de institucionalidad y tantas otras cosas más, o bueno, de tener instituciones fuertes, pero yo apunto a esa visión de largo plazo que también la hemos perdido del horizonte. Y entonces yo creo que la herramienta fundamental y el CEPLAN creo que hacía sus mejores esfuerzos por hacernos, digamos, brindarnos un camino con ciertas pautas de planificación, pero entramos, o sea, queremos hacer algo, pero entramos sin mirar el largo plazo y un poco sin tener las herramientas fundamentales prospectivas para decir esto debería ser, debemos ir por este camino. ¿Qué nos puede comentar sobre esos temas, sobre ese aspecto? Sí, lo que tú te refieres es a que requerimos una visión estratégica. Es Claro, lo que en el CAEN, donde tengo el honor de ser profesor, me eh, gusto. lo denomina el proyecto nacional, o sea, hacia dónde nos proyectamos históricamente. La proyección no puede ser, pues, a 5 años, como muchos políticos piensan, ¿no? O como algunos alcaldes piensan para la elección. Ujú, Cuando pensamos al Perú, pensémoslos en los próximos 50 años. Hombres claro, que no vamos a llegar a esos 50 años, pero esa es la visión estratégica, pues, ¿no? Yo qué cosa quiero para mis nietos, qué deseo, ¿no? Entonces, es la visión estratégica. El Perú necesita una visión estratégica. Por ejemplo, China nos está dando un ejemplo, cómo desde hace 50 años ha llegado a lo que es hoy la segunda potencia mundial, porque ha tenido una visión estratégica. Nosotros como país necesitamos una visión estratégica. Eh, ¿Por qué quedó mal el concepto planificación en el Perú? Porque la planificación se distorsionó y terminó controlando precios. Eso es una planificación eh, eh, a- a- mal a- aconsejada, ¿no? al Esa es estilo de un la modo planificación marxista, la claro, es un, planificación marxista, que hace un fracaso total, al ¿no? estilo de un modo de En, producción en la, por ahí en la Unión conocido Soviética en la Unión Soviética se ponía el precio del dentrífico, el precio de los lapiceros. Esa es la planificación central que ha fracasado. ¿no? Lo que necesitamos es libre mercado, inversión de capitales, con regulación legal y los países con visión estratégica. Yo, por ejemplo, digo lo siguiente.
Miren, el Perú tiene una renta per cápita de poco más de $10.000 por habitante. Esa es una renta intermedia. No somos un país pobre, somos un país de renta intermedia. Pero nuestro rival es Chile. Chile tiene una renta de $16.000. O sea, Chile nos lleva una ventaja material, económica, porque tiene mejor infraestructura, porque tiene una población laboral más calificada. Entonces, ¿cómo vamos a competir con Chile? Algunos reducen la competencia al fútbol. Esa es una competencia lúdica, pero la competencia está en qué tipo de jóvenes formamos. ¿Están Correcto. sabiendo otro idioma? ¿Están sabiendo otro idioma? No. Entonces, no podemos competir, pues, no podemos competir porque no estamos teniendo la visión estratégica de que necesitamos jóvenes escolares rigurosamente formados para que puedan ser altamente competitivos en las demandas del futuro. Yo me quedo impactado con la inteligencia artificial. Yo envidio a los jóvenes, Claro, porque esta, digo, de esa mira la generación. potencia que te ha dado la vida, mira la gracia que te ha dado la vida, inteligencia artificial. Imagínate la inteligencia artificial con un joven bien formado, con un joven Ujú. bien capacitado, con un joven que domine idiomas. Los peruanos serían la primera potencia, pero claro, pero si ese joven está mal preparado, está perdido en estas trivialidades de nuestra sociedad. Entonces la inteligencia artificial va a pasar por ellos, pero ninguno de ellos la va a aprovechar. Entonces, yo creo que ese debe ser una preocupación central del país. ¿Cómo mejoramos la calificación humana y nos proponemos para el tener $20.000 de renta per cápita? $20.000 de renta per cápita. La pregunta sería, ¿podemos tener $20.000 de renta per cápita? Sí, en tanto tengamos una visión estratégica de cuánto deberíamos crecer cada año, Mm. ¿no? Eso debe ser el tema de los debates, no pues debates tontos, absurdos que tenemos todos los días. Yo veo la televisión, no la veo a veces porque realmente pierdo mi tiempo, ¿no? Claro. Viendo cosas de tan escaso nivel en relación a la perspectiva de lo que queremos como país Ujú. para los próximos. Deberíamos pensar, yo creo que el plan mínimo debería ser el 2050. ¿Qué queremos como país? 2050, ¿qué queremos como país? A 25 años. Claro, doctor. Y entonces, mire, también he escuchado de personas que conocen muy bien el ámbito educativo, que hay un presupuesto asignado a educación, pero que ese presupuesto generalmente no tiene un gasto de calidad. O sea, es un gasto que se hace, digamos, por, eh, por solventar algunas cosas que no educan, o sea, que no están direccionados a una educación de calidad. Y así como ello, en los gastos del Estado, pareciera que está funcionando de esa forma por muchas razones. Tal vez temas que tienen que ver con la corrupción, temas que tienen que ver tal vez con una falta de timón adecuado por parte de los políticos que parece que nos están hasta este momento con décadas perdidas, no encuentran el timón o no saben conducir simplemente, y por generaciones que, digamos, van pasando y que no quieren involucrarse con el cambio, ¿no? Y entonces, pero quería yo también, doctor, aprovechar su expertise para hablar un poquito más, digamos, acerca de lo que significaría una adecuada industrialización para el país. Es decir, estabilidad jurídica existe, ¿no? Es más, incluso hay muchos casos que se ganan en el CIADI, no, bueno, y que a veces no se ganan en el CIADI, o etcétera, etcétera. Pero, ¿usted cree que, por ejemplo, la falta de inversiones es por un tema de falta de estabilidad jurídica
o porque, digamos, hay inestabilidad de país por varias razones. O sea, tal vez a lo mejor es un poco un ámbito más político, pero queremos entender de los que conocen bastante a profundidad nuestra historia, ¿no? ¿Qué se necesita para, digamos, poder atraer, ahora que estamos con el boom del puerto de Chancay y otras mega obras que dicen que se podrían desarrollar, eh, para no poder perder esta oportunidad que a lo mejor con mucho éxito se podría lograr concretar de una mejor forma el 2026 con un cambio de elecciones, pero un cambio de elecciones democrático, ¿no? O sea, y que hayan nuevas oportunidades, eh, eh, alternancias que son importantes. Yo estaba un poco leyendo, viendo algunos de algunos videos donde usted menciona algunas necesidades fundamentales que, digamos, deberían corregirse para que, digamos, esos procesos de elección, de lograr tener nuevas autoridades, nos den esa seguridad, aparte de la jurídica, para poder, digamos, darle la transparencia, no solamente al proceso, sino la transparencia al país y al mundo de lo que podría ser un Perú con nuevas oportunidades. Sí, tenemos un marco jurídico adecuado. La Constitución del 93, su mérito principal es haber establecido un capítulo económico que ha permitido que el Perú reciba en los últimos 30 años cantidades significativas de inversión. Esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte mala? La parte mala es que tenemos un Estado, el Estado es un Estado premoderno, un Estado proclive a la corrupción, un Estado no profesional. O sea, todo país del mundo, para haber alcanzado el desarrollo, necesita un Estado técnico, profesional, autónomo, que marche, ¿no? Por ejemplo, en Chile. En Chile, los carabineros es una institución ejemplar y respetada por la población. Eso no ocurre con nuestro caso, ¿no? Un empleado público en Japón es respetadísimo porque los empleados públicos dinamizan el desarrollo del país. No es el caso peruano. No es el caso peruano. Nuestros empleados no están capacitados, no están calificados, son burócratas del siglo XVIII, no son burócratas del siglo XXI. A veces uno va a una dependencia pública y el burócrata no sabe manejar ni una computadora. Y eso no es, con ese Estado no podemos estar en el siglo XXI. Ese es, o sea, tenemos un marco legal, pero quien tiene que instrumentalizar el marco legal no está profesionalizado. Y eso se presta a la corrupción, a la politización, a la manipulación, a todos los problemas que tenemos el día de hoy, ¿no? Cuando alguien va a una comisaría y se da cuenta pues que la comisaría no tutela derechos. Mm. Entonces ahí viene el desfase en el Perú. Pero tenemos un marco legal importante permitido que vengan inversiones. ¿Por qué? Porque el Perú tiene potencialidades. Tú mencionabas el tema de una industrialización, pero ya el concepto se ha modificado. El concepto se ha modificado porque el día de hoy hablamos de las ventajas comparativas de los países. ¿No? O sea, lo que tenemos que identificar es cuáles son nuestras ventajas comparativas. Identificando nuestras ventajas comparativas, hay que industrializar, manufacturar, capacitar donde tengamos ventajas comparativas. Por ejemplo, la agroexportación ha demostrado que allí tenemos ventajas comparativas. O sea, eh, estamos en varios productos, estamos primero o segundo lugar en exportaciones al mundo, a China especialmente. No me estoy refiriendo a materias primas tradicionales, al cobre, que Claro. Sí, tiene su claro. lógica, su camino, su Ujú. historia, sino me estoy refiriendo a otros productos que el Perú ha descubierto y que se están vendiendo. Por ejemplo, yo me llamaba la atención una noticia que leía en un periódico extranjero de que una empresa peruana está vendiendo en 13 países la papa peruana. O sea, los snacks que están simple,
los está vendiendo, pero como papa, pero le está agregando un concepto que los peruanos no hemos interiorizado. Es peruana. ¿Por qué? Porque si tú te vas a Estados Unidos, te vas a cualquier país de Europa, en las famosas papas fritas, te sirven cualquier tipo de papas, pero no la papa de calidad peruana. Y ya no son Entonces, papas, son creo que una materia de almidón que después lo forman como papa, exacto, pero exacto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este empresario peruano que está vendiendo en 15 países su producto? Que lo que está vendiéndolo como valor agregado es que es papa, pero es peruana. Y eso le está dando una ventaja extraordinaria. Eso son lo que se llama las ventajas comparativas. O sea, yo tengo fortalezas en algunas cosas que no estoy sabiendo aprovechar. Ahí está la papa, milenaria, pero ha aparecido un empresario que no le debe nada al Estado peruano y está exportando en 13 países, o sea, está vendiendo en 13 países del mundo. Es más, está industrializando allá, no acá, ¿no? Entonces, esas son las ventajas comparativas que los peruanos tenemos que identificar para potenciarnos económicamente. Entonces, hay que cambiar el concepto y esto parte también de la lógica de la educación. La educación tiene que modificarse radicalmente. No podemos seguir con este tipo de educación. No me refiero solo a la educación básica, también me refiero a la educación universitaria. No, la educación universitaria no está en el nivel que merece. No tenemos buenos claro, jóvenes. Ganamos olimpiadas de matemática, ganamos olimpiadas de ajedrez. Oye, esas son nuestras ventajas comparativas, pero queremos ser campeones mundiales de fútbol, ¿no? O sea, creemos mm, equivocadamente que por ahí va el problema. No, el tema está cómo esos niños, Cori se llama una niña ajedrecista, si esa niña fuese el emblema de todos los adolescentes peruanos, otra cosa sería el país. Pero ujú, esa niña gana un premio y no la recibe el presidente de la República, no la recibe el ministro de Educación, no, porque están preocupados en otros temas secundarios a lo que es esencial, ¿no? Eso es esencial, claro, ¿por qué son países desarrollados? ¿No? Porque han difundido el deporte, lo han hecho de manera masiva y el Estado le presta una atención preferente a ese tipo de manifestaciones. El mm, Estado. Acá el Estado, cuando yo siempre decía, ¿cuándo iba a recibir a esos niños que ganan las Olimpiadas de Matemáticas? ¿Qué ministro iba a recibirlos? ¿Qué banda de músicos iba a recibirlos? ¿Qué canal de televisión iba a recibirlos? Nadie. Su familia. ¿No? ujú, Entonces ahí vemos, ese es el subdesarrollo, pues. O sea, estás ganando en lo correcto, pero le prestas atención al futbolista fracasado, ¿no? Como si eso fuese pues, antivalores. O sea, no estamos sopesando cuál es la dimensión del éxito. El éxito es si un niño, un adolescente, un niño de 12 años gana una Olimpiada de ajedrez mundial, ese niño es nuestro camino, ese niño es nuestra estrategia. Pero acá vamos pues y ahí demostramos que estamos mal, ¿no? Cuando estamos así, endiosamos a mm, deportistas fracasados. No, eso claro. es, José Ingeniero decía, eso es el espíritu del hombre mediocre, ¿no? ¿Cómo vas a endiosar a alguien que ha fracasado? Endiosa al niño, a ese niño, porque ese niño vale oro. Claro, yo tengo una teoría, doctor, que es poco a poco tal vez fundamentarla con algún contenido de información adicional, pero como peruanos a veces, como usted en su libro, en muchos parajes refiere seguramente también, no se consolidó pues como digamos, un país o una nación, digamos, porque somos multiétnicos, tenemos diversos objetivos, no hemos logrado conciliar, digamos, una visión única, hemos perdido mucho terreno y espacio en nuestra propia identidad como país y hay algo que nos ha trastocado mucho, es decir, y bueno, y esto no tiene que ver, yo creo que con la Constitución, tiene que ver más con la formación, con la buena comprensión de educativa o de instrucción, como también se puede decir, porque
En los peruanos a veces identificamos que hay que tratar de minimizar el esfuerzo para lograr tener una gran satisfacción. Es decir, vivimos pensando en que tal vez si podemos extraerle algo, lo máximo, o sea, en términos de lucro, ¿no? Vamos a estar contentos y ya somos exitosos. Y entonces ya no se le presta la atención a cosas que digamos, ennoblecen y forman parte del éxito. Entonces, hay un dicho que decimos a veces los ingenieros de mi especialización en un tema muy tema de ingeniería eléctrica. Dice, mínimo costo, máxima satisfacción, ¿no? Como que no le damos mucho valor al esfuerzo que se imprimen en diversas ramas. Y hablando de ello, mire, yo le quería también un poco en el ámbito digamos, ya de entrar tal vez a ver la seguridad un poquito pública. eh, el empresario peruano, o sea, como empresario, hay buenos, hay más, como en todo, ¿no es cierto? Hay buenos, hay malos, hay unos que tienen muchas ventajas, otras desventajas, y esto es creo que una corriente a nivel también global, ya, porque, digamos, el tema del modelo mismo hace que lleguemos a la necesidad de hablar, por ejemplo, de mercantilismo, es decir, por ejemplo, se está lucrando mucho, yo creo, con los aspectos de educación, con los temas de salud, así como con los temas de alimentación. Y entonces, cuando queremos sentar las bases sólidas para tener una sociedad fuerte, ¿no? Nos encontramos con muchas cosas que a veces yo los he escuchado desde cuando era adolescente, ¿no? A ver, si tenemos que invertir en algo, bueno, tenemos el espaldarazo de los empresarios que pueden hacerlo, ¿no? Y lo han hecho con mucho éxito. Bueno, lo de Chancay es una cosa que habla por sí sola, la agroexportación y la agroindustria también, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros ámbitos, porque el país está, digamos, con bastante informalidad y no podemos, o sea, el país avanza en marcha automática porque a lo mejor ese 70% de informalidad es lo que, digamos, está conduciendo un poco al país. O sea, no lo deja, no sé que baje sus ratios económicos financieros. Y entonces, ¿qué le merece como atención eso, doctor? ¿Cómo podemos tener la visión clara, digamos, de que todos estamos apostando por algo que se llama Perú? Sí, tú has tocado el tema de la informalidad. Yo en mi libro he desarrollado el tema y el concepto. He dicho que la informalidad tiene dos caras, como Jano, una buena y una mala. La buena es que permite el autoempleo, el desarrollo, el esfuerzo, correcto. La otra es que se va contra toda legalidad y se va contra el atropello y puede terminar en el lumpen y en la criminalidad, ¿no? O sea, la informalidad tiene dos posibilidades. A mí me preocupa. Hoy día la informalidad se está convirtiendo en una traba para el desarrollo del país, ¿no? O sea, el tránsito, por ejemplo, es una informalidad absoluta, ¿no? Entonces, es una informalidad absoluta. O sea, se quiere formalizar con el metropolitano, con el orden, y está al costado la combi. Y la combi le gana al metropolitano, ¿no? Entonces, o sea, vamos a ser derrotados por la informalidad. Miren, yo acabo de hacer una investigación. En Puno hay 91% de informalidad, 91%, ¿no? En Andahuaylas hay 93% de informalidad. O sea, la informalidad está devorando al país, está devorando al país. Y esto nuevamente tiene que ver con el tema de la educación. No se puede vivir permanente, un país puede tener una transición informal. Y hay varios países del sureste asiático que han pasado esa transición de la informalidad a la formalidad. Pero no puedes vivir permanentemente en la informalidad. Y el Perú como que está enrumbándose a vivir permanentemente en la informalidad. Con la migración, desde mi perspectiva, se ha radicalizado la informalidad. O sea, hemos dado un salto más
a favor de la informalidad, ¿no? Cuando la idea era, recuerdo mucho el mensaje del presidente Kuczynski, él decía, cuando acabe mi gobierno espero formalizar a la mitad de los informales. Me parecía una buena idea, porque no puedes vivir con ese nivel de informalidad. La informalidad significa no hay legalidad, no hay previsión, no hay salubridad, se presta a lo criminal, etcétera, etcétera. O sea, tiene un lado bueno, autoempleo, pero cuando vas al exceso de eso, puedes terminar en la criminalidad. Y muchos de Claro. los problemas que hoy día tenemos están vinculados a lo informal de la economía peruana, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar la educación en relación al autoempleo y lo que tú mencionabas. Acá hay una cultura de la tinca, se llama. O sea, el mínimo esfuerzo es todo lo voy a resolver sacándome la tinca. No lo voy a resolver esforzándome, siendo formal, siendo ordenado, siendo constante, sino sacándome la tinca. Entonces, ese tipo de cultura nos lleva a la derrota colectiva. Los pueblos son los que tienen que salir individualmente, el día a día, ¿no? Para construir la productividad. Ese es otro tema que tenemos. Tenemos Ujú. baja productividad. Tenemos baja productividad. Tiene que ver con la educación, ¿no? Un hombre que puede producir el nivel de productividad que en el Perú, tema que nunca se analiza tampoco, es que en la empresa, en la entidad pública, la productividad está en 25, 30%. Bajísima la productividad, bajísima. En la empresa privada está más de 60%, en la empresa privada en el Perú, pero no tiene los niveles que tiene Japón, ¿no? 94% de productividad. Alemania, 91% de productividad. Los Estados Unidos está un poco más rezagada, está con 87%. Pero esa es la riqueza, pues. La riqueza se expresa en que un obrero en el Perú produce 40%. Un obrero en Japón produce el doble de lo que está produciendo en los mismos términos que el trabajador peruano, quizá el triple, ¿no? Claro. Esa es la riqueza. Pero eso se fundamenta en la educación. La educación no está hecha para el trabajo. La educación nuestra está muchas veces plasmada en abstracciones. Yo eso es lo que critico el sistema universitario peruano. El sistema universitario peruano, al menos en las áreas donde yo enseño, ¿no? Áreas de letras, ciencias sociales, es una educación para la abstracción pura, ¿no? Entonces, no es para la práctica, no es para el trabajo, no es para el autoempleo, no es para la mayor productividad del trabajador, sino para no contabilizar eso. No se enseña ni siquiera economía básica. Sí, Toda profesión debe tener un curso de economía básica. claro. Todos. ¿De qué vivimos? Ujú. Vivimos de la economía. Y, entonces, y hay personas que son profesionales y no saben matemáticamente sumar uno más uno. Eso no es posible, ¿no? Eso no es posible, pero esa es una falla estructural de la educación, ¿no? Ujú. Entonces, eh, acá tenemos políticos que hablan mucho y no saben lo más mínimo de economía. No saben qué es oferta y demanda, por ejemplo. Hay políticos que hablan en medio de comunicación y no saben qué es la oferta y la demanda. No lo saben. Hablan Claro. barbaridades. En pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, hablan barbaridades. Yo he escuchado opiniones contra el puerto de Chancay en los medios, en las redes. Uno dice, ¿qué? ¿Qué? Claro, esa es la educación que tenemos en el Perú. Es producto de una pésima educación que produce ciudadanos y lo peor, políticos de ese nivel mental, que no entienden la lógica de lo que significa el puerto de Chancay, de lo que significa APEC, ¿no? De lo que significa APEC, no, ni lo entiende, ¿no? Entonces, no, pues, ese, no estamos bien. Si no entendemos si un líder, un político, un hombre, el político es el hombre que quiere hacer vida pública. Si no entiende esa lógica, entonces se ha quedado congelado en el siglo XVIII. ¿No? Entonces, yo creo que hay que hacer grandes cambios.
Doctor, y uno, ya tal vez para ir concluyendo, ¿no? Faltan algunos minutos para poder cerrar esta magnífica entrevista que le agradecemos mucho. El tema de la regionalización, ¿no? O sea que incluso, por ejemplo, esto de las extorsiones, yo creo que es porque el Estado está fallido, o sea, el Estado no ha llegado con claridad, con autoridad a muchos lugares, y entonces se tradujo, hay algunos conciudadanos nuestros que viven ya incluso en confianza con su extorsionador, ¿no? Y nos dicen, mi tío me dijo que yo prefiero pagarle al extorsionador que me cuida mejor que la Policía Nacional. Pues eso no necesariamente es acá, creo que en una ciudad del norte, ¿no? Y entonces, este proceso que también pudo haber hecho de que Lima no creciera tanto y que diera oportunidades a ciudades importantes que teníamos hasta tal vez en los años 40, 50 en el Perú, como Trujillo, tal vez Arequipa, Piura, ¿no? El mismo Cusco, o tal vez Juliaca, que se formó con un ímpetu muy comercial y en las ciudades de frontera también. ¿Cuál es su visión, doctor? Yo a veces siento envidia, por ejemplo, de Colombia, que tiene hasta como 5 ciudades importantes, Argentina también, ¿no? Y entonces yo pienso que también esa es una manera de poder, digamos, ordenar la casa. Sí, la regionalización definitivamente ha fracasado en el Perú como tal. El concepto que se ideó a partir de 1989 fracasó lamentablemente, no tuvimos operadores adecuados y quisimos hacer utopías sobre la regionalización y ha fracasado. Hay que reordenarla, hay que meditar este tema porque el centralismo ha crecido más aún. El centralismo, la hiperconcentración, ha crecido más. El factor adicional que se ha dado es que la economía peruana en la costa norte ha prosperado. La economía peruana en la costa norte, desde Ica, pasando obviamente por Lima, el norte chico, ha prosperado mucho económicamente. Chimbote, Nuevo prosperado, Trujillo, ni hablar, Chiclayo, Piura, parte de Cajamarca, pero eso no corresponde a lo que ocurre en el sur. En el sur hay un proceso inverso, porque la regionalización no ha funcionado adecuadamente. Y de allí vienen los malestares. El Perú vive una paradoja. Tiene un Estado fallido, pero tiene una economía virtuosa. El sol es la moneda más fuerte de la región. El sol es la Así moneda es. más fuerte de la región. En algunos casos más fuerte que el dólar. Sí, sí, Imagínense. ¿No? Entonces uno, claro, quien no sabe economía no puede explicar eso. ¿No? Hablan barbaridades también. ¿No? Entonces, claro, pero ahí estamos, es la virtud de la economía. O sea, lo que sostiene este país no es la política, no es el Estado, porque el Estado, como tú bien dices, es casi un Estado fallido, moribundo, sin legitimidad. La economía marcha. Y como la economía marcha, incluso el pequeño empresario acumula capital, entonces aparece la extorsión ante el vacío del Estado. Necesitamos un Estado reformado, fuerte, eh, mejor, probo, para garantizar este despegue económico, porque lo contrario, esto puede durar un tiempo y después se puede caer, ¿no? Porque mm, no tenemos una política de continuidad de estas políticas públicas para mantener un crecimiento económico. Por eso creo que la gran tarea de las próximas décadas es formar el Estado, modernizarlo, actualizarlo, la judicatura, ¿no? La educación, forma parte del Estado, ¿no? Actualizar la educación para nivelar estos factores, el Estado y lo económico. Si estos factores se nivelan, yo creo que podemos potenciarnos tremendamente como país.
Qué gusto, doctor. Nosotros estamos muy contentos de haber en esta mañana, ¿no? Haber aprendido mucho de una persona como usted, bastante ilustrada, con mucha experiencia, que incluso nos ha brindado, digamos, con de manera muy didáctica, aspectos prácticos, ¿no? Aspectos que, digamos, se necesitan en el Perú. Yo le pido por favor que nos pueda brindar unas reflexiones finales, pensando en que la audiencia de este programa, con mucha energía, está, digamos, destinada a que muchos jóvenes profesionales de diversas carreras, ¿no? Nuestro enfoque queremos hacerlo multidisciplinario, queremos hacer que también se sienta multiculturalmente eh, atraídos ellos hacia la visión de diversos peruanos que son como nosotros, ¿no? Personas de provincia, personas que hemos venido por una oportunidad, pero que pensamos en que el Perú puede tener mejores caminos, también mejores políticos, porque justamente la falta de institucionalidad es porque tal vez, doctor, es que el Estado se ha copado de, digamos, de un mal capital humano también, ¿no? O sea, un capital humano, como usted lo mencionó al inicio, de falta de profesionalización, y eso es lo que también hay que corregir. Creemos siempre todos en un Estado-nación con instituciones fuertes, pero mientras estas no existan, siempre vamos a tener estos mismos problemas. Y yo, mire, quiero mostrarle, acá yo tengo su libro, ¿no? El libro La República Inconclusa, y yo animo a toda la audiencia, ¿no? A leerlo, ¿no? A leerlo y miren de la mano de un gran profesional como es el ingeniero, el doctor Chanamé Orbe. Disculpe por haberle dicho dos veces ingeniero, pero creo que los profesionales a veces nos emocionamos, estimado doctor. Por favor, sus reflexiones finales. Sí, estimado ingeniero, sí te voy a decir a ti, eh, Roberto, eh, creo que estamos a portas del 2025. Hay que planear, hay que pensar en el 2050, que de acá a 25 años, ¿qué país soñamos? ¿Qué quisiéramos ser en el 2050? Ir a las Olimpiadas, ganar el Mundial de Fútbol, ganar el Mundial de Ajedrez. ¿Qué queremos ser? Que disminuya la pobreza, por ejemplo, ¿no? Sería lo ideal, que disminuya la pobreza para que disminuyan los conflictos sociales. Entonces nos fijamos la meta, pero para esa meta necesitamos políticas públicas. Mejorar la educación, reformar el Estado, radicalmente hay que reformar el Estado, mejorar la infraestructura, necesitamos mejorar la infraestructura. Hemos visto lo que puede hacer Chancay, se va a mejorar el aeropuerto internacional, pero necesitamos conexión, conectividad firme, no podemos estar que en una entrevista se vaya la señal, eso no es posible, eso es política pública. La señal no debe irse, ¿no? Y cuando yo dictaba clases en la Universidad de San Marcos, permanentemente se iba la red. Entonces ahí hay un problema que hay que resolverlo, ¿no? Porque la productividad hoy día está en la red. Y entonces, si vamos a tener una red deficitaria, entonces no vamos a poder acceder plenamente al siglo XXI. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo colectivo, todos, sin excepción, por llegar a esas grandes metas. Lo importante es la visión, lo importante es la lucha por llegar a esos objetivos, ¿no? Y no quedarnos pues en las luchas. Acá discutimos en el Perú el mes, la semana, la quincena, discutimos, ¿no? Esos son debates absurdos, totalmente absurdos, que no nos conducen a nada, nos conducen a estarnos, como se dice, mirándonos la cola. Nosotros mismos estamos mirando, dando vueltas sobre nuestros propios defectos. Miremos de manera estratégica al país y veamos que las nuevas generaciones, con una buena dirección, pueden plantearse esas metas. China lo hizo. China tuvo un gran líder, Deng Xiaoping, que tuvo la perspectiva histórica antes de morir
¿Qué es el destino de China? Ser una gran potencia. Y lo ha conseguido. ¿No? Necesitamos esas visiones, ¿Dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos el 2050? ¿Qué queremos ser en América Latina? ¿No? Y si creo que nos ponemos, los seres humanos somos madera en nuestros sueños. Si soñamos en grande, podemos ser grandes. Si pensamos con mezquindad y con pequeñez, nos quedaremos donde estamos el día de hoy. ¿No? Y no podemos echarle la culpa a nadie. Acá paramos echándole la culpa, siempre buscamos algún culpable. No, 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 los culpables somos nosotros. No, no hay que buscar que el imperialismo, ¿no? Esas son coartadas para justificar nuestros propios defectos. No busquemos culpables. Busquemos qué cosa no hemos hecho para llegar a los objetivos que la historia nos exige y el destino nos depara. Gracias, Roberto, por haber dialogado este día contigo. Muchas gracias, doctor. Y como usted lo menciona, vamos a trabajar por ese peruanismo, tratando de juntarnos las personas de a bien. Yo creo que lo podemos hacer siempre con mucha energía. Y gracias, estimado doctor. Será hasta otra oportunidad. Yo quiero decirle a la audiencia que si les ha gustado la entrevista, por favor suscríbanse al canal, marquen la campanita, que estamos en esa era digital, aprovechando la voz de los mejores, de la voz de peruanos como nosotros, que hemos sabido batallar durante nuestra trayectoria y paso por esta vida, y justamente estamos tratando de obtener de ellos sus mejores frutos, ¿no? Caso ejemplar, el del doctor Raúl Chamané Orbe. Muchas gracias, doctor, y a todos ustedes, con mucha energía. Hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego, doctor. Muy amable.